¿Qué te parece si iniciamos, Cristian? Como veas. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a esta nueva y última charla de esta semana de webinars. Mi nombre es Claudio Polo, soy gerente del Departamento de Desarrollo Técnico y el día de hoy tenemos como invitado a nuestro preparador físico de las selecciones nacionales, Cristian Beguera, quien va a estar tocando el tema de los espacios reducidos como parte de su charla y otros temas dentro de lo que es la preparación física en los equipos profesionales. Y sin más, bueno, le cedo la palabra a Cristian para poder empezar. Hola, buenos días a todos. Saludos. Agradecido con esta oportunidad que da la Federación de mostrar el trabajo. Claudio, voy a compartir a ver si se ve ahora. ¿Se ve Sí, sí, ahora? sí. Sí, sí, ahí Sí. está bien, sí. Ahí está en presentación, sí. Bueno, pues la ponencia, el título que vamos a ver es Fuerza en fútbol y espacios reducidos. Vale, entonces vamos a pasar un poquito lo que son para que entendamos las nociones básicas de lo que nosotros tenemos en cuenta o dónde nos encontramos según nuestro modelo, ¿vale? Nosotros lo llamamos modelo de rendimiento táctico estratégico, en la cual bebemos de la fuente de la periodización táctica y del microciclo estructurado, ¿vale? Por un lado, la periodización táctica, que se basa más en principios y subprincipios del modelo de juego, y el microciclo estructurado, pues que se basa más en lo que son las estructuras del individuo, sociedad afectiva, emotiva, volitiva, cognitiva, y es lo que aúna nuestro, digamos, modelo de rendimiento, que por una parte tiene ejercicios y juegos o tareas de carga física, lo que puede ser fuerza explosiva, velocidad, saltos, y por otro lado tiene pues las acciones, ejercicios técnico-tácticas en base a posesiones, formas jugadas, evoluciones, acciones a balón parado. Y un pilar fundamental de este modelo es el trabajo de fuerza que posteriormente vamos a hablar. Se me olvidaba decir que cualquier pregunta que queráis hacer podéis interrumpirme. Claudio, pueden hablar en el chat y sin problema lo solucionamos. Hablábamos de la periodización táctica, ¿vale? ¿Dónde estamos? Bueno, la periodización táctica se basa en lo que es el modelo de juego, que puede ser la identidad del equipo, y se basa en una serie de principios, subprincipios y mecanismos, ¿vale? Que pueden ser comportamientos generales, los principios que hablamos, pues, a grosso modo, digamos, por ejemplo, que fuese defensa. Un subprincipio de ellos, que es un comportamiento más específico, que ya interviene en comportamientos intersectoriales y sectoriales, que es ya dentro de esa defensa lo que es presión adelantada, ¿vale? Y un mecanismo de estos subprincipios, que ya son más comportamientos individuales, que puede ser en esta evolución, pues un acoso en salida de presión, para que veamos un poco lo que son principios, subprincipios y mecanismos. Eso es un poco lo que se basa, a grosso modo, lo que es la periodización táctica. ¿Cuáles son los principios que tenemos en cuenta de la periodización táctica? Lo primero, principio de especificidad. ¿En qué se basa? En buscar lo que es la especificidad relativa a lo que es nuestro modelo de juego. En todas las tareas y ejercicios planteados tiene que haber algo específico de nuestro modelo de juego. Principio de alternancia horizontal. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Pues la regulación del esfuerzo y la recuperación, alternar los tipos de contracciones en lo que es el microciclo. Y para eso tenemos en cuenta las dinámicas de tensión, duración y velocidad. Luego tenemos también el principio de las propensiones, que quiere decir que hacer que aparezca lo que quiero que se trabaje o se adquiera, ¿vale? Pues a través de la repetición, a través de una serie de marcadores, a través de una serie de hábitos, intentar conseguir lo que se ha propuesto. Y por último, el principio de progresión compleja, que quiere decir pues ir jerarquizando un poquito los principios, ¿vale? Durante toda la semana, desglosarlos en principios y subprincipios en base
a la progresión que queramos conseguir. Esto es un poquito lo que hablo a grosso modo de la periodización para que veáis un poco dónde estamos situados. También el microciclo estructurado, también bebemos un poquito de esta fuente, que habla y dice, ¿cómo es nuestro deporte? Pues bueno, nuestro deporte es imprevisible, es complejo porque intervienen dos equipos, un balón, reglas. Muchas veces es caótico porque no sabes cómo va a salir. Es dinámico, ¿vale? Porque hay una ida y vuelta, hay transiciones, hay un ataque, hay defensa. Y también es no lineal, porque no es cíclico, sino que es acíclico en todas sus decisiones y acciones. Entonces, pues como decía Seirulo, pues que el entrenamiento del futbolista comprende de una serie de estructuras independientes que interactúan entre sí. ¿Cuáles son? Bueno, pues aquí tenemos la estructura cognitiva, condicional, coordinativa, socioafectiva, emotivo-volitiva y creativo-expresiva. Vamos conociendo un poquito más al futbolista en base a estas estructuras. ¿En qué se basa la estructura cognitiva? Pues bueno, es la encargada como veis, captar y procesar los estímulos que el jugador recibe para identificar qué posibilidades de acción tiene, interpretar un poquito toda la información que se le está dando o que él capta durante el ejercicio o durante el partido. También la estructura condicional, que es la encargada pues, del soporte físico, está relacionado con las cualidades de fuerza, velocidad, resistencia. La estructura coordinativa, que es la encargada pues, de la ejecución de estos movimientos que el futbolista ha decidido en base a las acciones de espacio y tiempo. Tenemos también la estructura socioafectiva, que es el fútbol al final es un deporte de relaciones, entonces es la que soporta este tipo de relaciones entre jugadores del equipo y el resto de personas. Estructura emotivo-volitiva, que hace referencia a la importancia del jugador de involucrarse en lo que es el proceso, saber lo que el entrenador pretende, identificar lo que se le pide. Y por último, la estructura creativo-expresiva, que ya es la que se le permite al jugador pues, mostrar esa originalidad y esa decisión. ¿Mm? Como hemos hablado que uno de los aspectos fundamentales de nuestro modelo de juego es la fuerza, bueno, pues vamos a ir. ¿Qué es la fuerza? Pues bueno, pues según estos autores, pues hablan de la capacidad condicional que, digamos, mediante la actividad muscular permite superar o contrarrestar una carga específica de una intensidad alta y variable en diferentes periodos de tiempo, ¿vale? Entonces, es la que nos permite al jugador tener un estado óptimo para realizar diferentes acciones, como por ejemplo arrancadas, frenadas, cambios de direcciones, saltos, disputas, luchas, golpeos, etc. Por un lado tenemos fuerza máxima. ¿Qué es la fuerza máxima? Pues el grado de tensión muscular que permite igualar o superar lo que es una resistencia en una contracción. Tenemos también fuerza de resistencia, que es la capacidad de mantener o resistir a la fatiga en la aplicación de cargas de larga duración o repetidas. Y también tenemos la fuerza explosiva o potencia, que es el grado de tensión muscular que permite superar una resistencia en el mínimo tiempo posible. Y ahora hago yo la pregunta, ¿cuál es el factor o fuerza determinante en fútbol? Y así dejo de hablar un poco yo y habla alguno. He visto que está por ahí Gustavo, a ver si puede responder o alguno así, que se atreva. Sí, démosle unos cuantos segundos o minutos para que puedan responder por medio del chat algún voluntario a la pregunta de Cristian. ¿Nadie? Sí, acá Joana Martínez nos dice fuerza-resistencia. Luis Morales nos comparte que las tres le parece a él. Bueno, pues el factor o fuerza determinante en fútbol es
resistencia a la fuerza explosiva. ¿Por qué? Porque es, digamos, nos da las posibilidades de introducir en una misma tarea o ejercicio las diferentes manifestaciones que se dan en el juego o que queremos que se reproduzcan. Al final, el fútbol, ¿qué es? Pues saltar antes, llegar antes que el rival, saltar más, acelerar, más velocidad. Entonces, ¿eso qué es? Fuerza explosiva o potencia. Pero eso, durante un partido, hay que repetirlo varias veces. Entonces, por eso el factor determinante O es resistencia a esa fuerza explosiva. ¿Vale? ¿Cómo trabajamos nosotros la fuerza? Bueno, la fuerza la trabajamos tenemos dos bloques, que un bloque es entrenamiento de fuerza funcional, que podemos llamar coadyuvante, y otro bloque es entrenamiento de fuerza optimizador. Y ahora vamos a ir desglosándolos un poquito. El entrenamiento de fuerza funcional coadyuvante se basa en 4 bloques: preventivo, de recuperación o restauración, estructural y gestos y acciones específicas de fútbol, que digamos que el objetivo es preparar al jugador para entrenar en lo que digamos es la presesión, y entrenamiento de fuerza optimizador, pues a través de tareas de fuerza explosiva, a través de tareas con transferencia técnica, a través de tareas tácticas integradas, que es preparar al jugador y al equipo en este caso para competir. Importante es la valoración y control, vemos cómo lo hacemos, para ir ajustando este tipo de cargas y estos, los trabajos preventivos y complementarios para ver la evolución que tienen o si tenemos que incidir en una o en otros déficits que ellos puedan tener. El entrenamiento funcional coadyuvante, ¿cuál es el objetivo? Pues bueno, el objetivo es disminución del potencial lesivo de los factores de riesgo. Y vemos que el fútbol es un deporte colectivo con alto nivel de colaboración y oposición, que está integrado por todas las estructuras que hemos visto antes: condicional, coordinativa, cognitiva, que hay que tener en cuenta también los factores de riesgo lesivo, sobre todo debido al control neuromuscular. Y hablamos de la estructura condicional, que es la encargada de dar ese soporte físico necesario para el desarrollo de las actividades del jugador. Entonces, ¿cuál es el papel del preparador físico en este caso? Pues bueno, pues junto con el entrenador, pues dar forma a lo que es el modelo de juego, pues para ayudar a las situaciones simuladoras preferenciales que ayuden al jugador a, a realizar este tipo de acciones que nuestro modelo de juego demande. Y para ello, pues, colaboramos con el cuerpo técnico en lo que es el entrenamiento coadyuvante y lo que es el entrenamiento optimizador. Para que veáis cómo pasamos de uno a otro, pues el entrenamiento coadyuvante se basa más en ejercicios preventivos, mediante cargas no competitivas, que digamos que aquí están los programas de fuerza y de control neuromuscular. Y el entrenamiento optimizador, pues que se basa más en tareas optimizadoras, mediante cargas ya lo que son más específicas. Digamos, podríamos llamar lo que es entrenamiento integrado, ¿vale? Que es el eje central del entrenamiento. Y también hay, al final de lo que es la sesión, también hay una serie de ejercicios compensatorios preventivos post trabajo en base a recuperación de amplitudes articulares, tensiones musculares, ¿vale? Entonces vamos con lo que es entrenamiento coadyuvante con los bloques. Primer bloque, que es preventivo. El segundo bloque, que llamamos estructuración. Tercer bloque, que podemos llamar restauración o recuperación. Y el cuarto bloque, que llamamos gestos o cualidades específicas, ¿vale? Y ahora vamos a desglosar uno y otro. En el bloque preventivo, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué va destinado? Pues bueno, a corrección, ajuste, anticipación, sobre todo de los riesgos, los factores que puedan provocar sobrecarga o lesión en el deportista. Pues para ello, como se ve, el objetivo es lograr un equilibrio del conjunto músculo-tendinoso, ¿vale? ¿Qué contenidos podemos trabajar aquí? Pues a través de proporción, a través de estabilidades, amplitud de movimiento, trabajo excéntrico, isométrico. Entonces tenemos
preventivo grupal, que tenemos en cuenta lo que es la casuística lesional del deporte, pues a través de lo que son los factores de riesgo más lesivos: pubis, isquio, rodilla, tobillo. ¿Cómo trabajamos esto? Bueno, pues normalmente en la presesión, antes de saltar al campo, durante 15-20 minutos, con una serie de postas entre 6 y 10. Tiempo de trabajo puede ser 30 segundos y 15 de recuperación. Digamos que solemos hacer una activación general 2 días durante el microciclo. Pero también ellos tienen individualmente, en base a su historial lesivo, un trabajo preventivo que normalmente entra también en lo que es presesión, no todos los días, según el día de la semana. Luego veremos cómo lo encajamos. Y es pues muy parecido, con 10-15 minutos, con protocolos entre 5 y 10 ejercicios. Y hay que ver qué estructuras están más débiles o descompensadas, pues para trabajar eh, cada uno en base a su historial, ¿vale? Aquí vemos diferentes tipos de ejercicios. Aquí tenemos 2 tipos de sesiones: una más preventivo individual y una un poquito más grupal, de fuerza general. Vemos a qué va destinada, pues isquio, glúteo y cuádriceps, y en este caso un poquito más a fuerza general. Y aquí, pues bueno, os voy a dejar un par de vídeos para que veamos. En diferentes postas o estaciones. En este caso lo hacemos en el, en el campo, porque no tenemos el material necesario como para hacerlo en el gimnasio. Y aquí, pues bueno, dejamos otro preventivo, tampoco diferentes. Va a delantera con tronco, era, Osu. Creo que se te está cortando un poco, Cristian. ¿Cómo, Claudio? Ahora, Dime, Claudio, dime. ¿Claudio? ¿Se sí, oye? sí, no. No, ahora sí. Se te había cortado un poco. Ahora ya regresó. Estamos bien. Ah, perfecto. Sí. El bloque preventivo. ¿Vale? Pasamos a lo que es el bloque de restauración, que va destinada, pues, a optimizar los medios de recuperación del deportista después de los partidos o de sesiones de entrenamiento, que normalmente este bloque lo suele llevar los servicios médicos o fisioterapeutas. Los medios de recuperación, con movilidad, con estiramientos dinámicos. Y aquí tenemos los jugadores que han jugado más de 60 minutos, pues sí que hacen un trabajito más de movilidad articular, quizá hacen el calentamiento con el equipo y luego ya pues foam roller, o en este caso, si tenemos disponibilidad, pues fuerza de tren superior y ya tratamiento de fisioterapia o crioterapia. Jugadores que han jugado menos de 60 minutos y que hacen un trabajo más compensatorio, con un calentamiento en campo. Luego hacemos una sesión de fuerza de cualidades específicas, y luego ya sesión en campo con diferentes ejercicios de posesión, de acciones de alta intensidad y de finalización, que son acciones que normalmente se dan en un partido. Ya también volvemos a hacer recuperación con su fast roller y los tratamientos de fisioterapia y crioterapia.
hacemos 2 sesiones un poquito de movilidad. Y aquí también la de One Roller, podemos ver las dos a la vez. Pasamos a lo que es el bloque de estructuración, que digamos va destinado a la formación o modificación corporal del jugador en base a lo que es un trabajo de fuerza general, que normalmente es descontextualizado de lo que es la disciplina deportiva, en este caso el fútbol. El objetivo es conseguir pues, equilibrio óptimo entre masa grasa y masa magra, con sus contenidos de fuerza-velocidad, con diferentes patrones de movimiento, unilaterales, bilaterales, acciones de adaptación anatómica, empujes, tracciones, y vemos un poquito como los dos bloques que tenemos, que pues, el primero es aumento de masa muscular a través de la adaptación anatómica e hipertrofia, que normalmente se hace en el gimnasio, 2 o 3 días a la semana, normalmente después de lo que es la sesión. En concentraciones de selección normalmente lo solemos hacer los primeros días o en sesiones de recuperación. Normalmente hacemos 8, 12 ejercicios y la velocidad de ejecución normalmente salta porque queremos trabajar esa fuerza explosiva. Y el otro bloque es que activación o disminución del tanto por ciento de grasa, y aquí ya influye el aspecto metabólico y el HIIT de alta intensidad. También en la post-sesión, con 1 o 2 días a la semana, con 15-20 segundos de trabajo, 15 de recuperación y máximas repeticiones posibles. Y aquí vemos un poquito diferentes fotografías y vemos cómo trabajamos fuerza en el gimnasio en tren superior. Y aquí vemos un trabajo de metabólico de alta intensidad, ¿vale? Con diferentes estaciones. Hay golpe de cabeza con perturbación, hay sentadilla, squat con pelota y pasa al compañero, salto de vallas, skipping en valla. ¿Vale? Y pasamos por último al bloque de cualidades específicas, que va destinado al trabajo en función de las distintas acciones o manifestaciones o áreas de fuerza específicas en fútbol. Gestos específicos como, por ejemplo, desplazamientos, saltos, aceleraciones, cambios de dirección. Normalmente en pretemporada suele ser 2 días por semana, en lo que es la presesión durante aproximadamente 20 minutos. Importante priorización de la ejecución técnica, ¿vale? Porque son ejercicios de fútbol. Y durante el microciclo competitivo, pues 1 día o 2 a la semana, si tenemos día de recuperación, con lo mismo, 20-30 minutos, con protocolos, que ahora vemos cómo es el protocolo de ejercicios, 3 por serie, y es importante la monitorización, en este caso con el encoder, para ver cómo estamos a nivel del trabajo de fuerza-velocidad. ¿Qué contenidos tenemos? Pues como vemos, tenemos fuerza de desplazamiento con sus cambios de ritmo, aceleraciones, deceleraciones, cambio de dirección. Tenemos fuerza de lucha con desequilibrios, tracciones, empujes. Tenemos fuerza de salto, en suspensión, con aterrizajes. Y tenemos acciones con balón, pases, lanzamientos, tiros.
Entonces, en estas demandas de las acciones del juego vemos la orientación de las tareas, fuerza de salto, ¿qué musculatura está implicada? Pues aquí el tríceps sural y el cuádriceps, y más la zona media. Ejercicios aplicativos que podemos hacer, pues remate de cabeza, rebotes y las orientaciones preventivas, que siempre hay que evitar desequilibrios entre en superior e inferior, desequilibrios entre agonista y antagonista, desequilibrios laterales. Es importante el trabajo propioceptivo. Luego, lo mismo de fuerza de desplazamiento, pues entra el cuádriceps, isquio, glúteo, zona media, tríceps sural, con ejercicios de desmarque, regates, conducciones, etc. Fuerza de acciones con balón, vemos la musculatura implicada y qué tipo de ejercicios podemos introducir, y lo que es la fuerza de lucha con sus tipos de ejercicios. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de estructura de cualidades específicas, lo que es fuerza de salto, que tenemos un squat fundamental, perdón, un ejercicio fundamental de un nivel 1, que es un squat en multipower, un ejercicio complementario, que es el Bird Dog, y un ejercicio aplicativo, que es el salto de vallas para, por ejemplo, para fuerza de salto. ¿Vale? Y aquí vemos trabajo de cualidades específicas. ¿Vale? Aquí para la fuerza de golpeo tenemos un ejercicio de aductor, aceleración y deceleración, aductor aquí con fútbol y aquí para hacer salto, vallas, trabajo de impulso y aceleración. Para la fuerza de aceleración, pues trabajo con isquio. ¿Vale? Vemos diferentes ejercicios que son un ejercicio fundamental, a un ejercicio complementario y más eh, específico o aplicativo. ¿Vale? Normalmente me la secuencia. Tenemos un fundamental, un complementario y un específico. ¿Cómo introducimos estos bloques en lo que es el microciclo competitivo? Bueno, pues aquí vemos trabajo coadyuvante, la presesión y la postsesión. El día de recuperación normalmente hacemos dos grupos, restauración o recuperación para el grupo que ha jugado más de 60 minutos y para el grupo que hace compensación, cualidades específicas. Y lo que es en la postsesión, hacemos un trabajo más estructural de tren superior. El día libre nada, al día de fuerza ya en lo que es el bloque de sobrecarga, preventivo individual grupal, lo que es la presesión, y estructural en lo que es post-sesión. El día de resistencia, seguimos en el bloque de sobrecarga, metemos en la presesión bloque de cualidades específicas, y lo que es post-sesión metemos un estructural metabólico, de tren superior y de tren inferior. Y ya lo que es el día de taperino de activación, metemos en la presesión un preventivo individual o grupal y una estructural de tren superior en lo que es la post-sesión. Y el día anterior al partido, siempre libre, para que cada uno haga lo que él considere. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta por ahora, Claudio? Bueno, bueno, recordarte un poco que la invitación se la hemos hecho también a varios estudiantes de la licencia D, y bueno, nos comentan sobre si es recomendable para un niño un joven de 16 años que pueda, que esté, que tenga que ir al gimnasio o hacer algún tipo de fuerza. Para un joven de 16 años. Sí, 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 por supuesto, el trabajo de fuerza hay que realizarlo desde niños, con sus cargas adecuadas y con su trabajo orientado
a lo que quieras conseguir, pero desde edades tempranas ya se puede hacer un trabajo de fuerza. Obviamente sin sobrecarga, al principio empezarás con solo con el propio peso corporal y poco a poco, conforme ya vayas avanzando en la edad, ya entra los ejercicios con más sobrecarga en base a la construcción muscular que el futbolista está teniendo. ¿Alguna más, Perfecto. Claudio? Perfecto. No, por el momento es solamente ese. Si quieres, continuamos. Vale. Luego tenemos también, como hemos hablado antes de meternos un poquito con lo que es el bloque optimizador, vamos a ver lo que es la valoración y control, cómo nosotros realizamos los test para controlar lo que es la fuerza de velocidad, el CMJ, para ver el perfil que ellos tienen, el perfil de carrera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde rendimiento? Pues eso, para ver esta evolución el desarrollo, y su desarrollo. Y aquí tenemos, pues bueno, hemos realizado desde Cooper, desde Isquio con el dispositivo encoder y test de CMJ. Y en base a los resultados que nosotros obtenemos y que los catalogamos dentro de lo que es el porcentaje de su edad, pues bueno, le damos una serie de protocolos o trabajos para mejorar estas acciones o estos déficits que ellos puedan tener. ¿Vale? Así es un poquito cómo funcionamos. ¿Cuánto o cada cuánto tiempo se pueden hacer este tipo de valoraciones y control? Pues normalmente aquí en selección hemos estado haciendo cada mes y medio, 2 meses, más o menos. ¿Vale? Pero lo que es un trabajo de club, pues puede ser ir variándole cada mes sus protocolos en base a este tipo de test que normalmente no son invasivos, digamos, al final si los haces toda semana son un poquito tediosos, pero bueno, cada mes está bien realizarlo para ir modificándole a los futbolistas en base a sus logros o en base a otra serie de déficits que ellos puedan tener. Pasamos a lo que es el bloque de entrenamiento de fuerza optimizador, ¿vale? A través de tareas de fuerza explosiva, que pueden ser en sector vertical u horizontal. Son acciones combinadas con un trabajo de fuerza explosiva anterior. A través de tareas con transferencias técnicas, pues aceleración, deceleración, con cambio de dirección y luego hay alguna acción de finalización. Y tareas tácticas integradas, pues a través de ejercicios de ataque-defensa, posesiones, con sus principios, small side games, espacios reducidos, que posteriormente veremos. Pues aquí podemos ver que es un juego de 5 contra 5, con 2 comodines fuera. Y aquí jugando con los espacios y el tiempo, pues hacemos el trabajo de fuerza y potencia. ¿Qué tipo de tareas, digamos, pueden entrar en lo que es el entrenamiento? ¿Vale? Tenemos desde tareas genéricas, pues que la naturaleza y la carga es diferente a lo que es la competición, que puede ser, pues, por ejemplo, en un periodo transitorio, pues realizar una excursión en bicicleta de montaña para los futbolistas, ¿vale? Es una tarea más genérica. También tenemos tareas más generales, ¿vale? Que ya se va poco a poco pareciendo a lo que es la competición, pero la toma de decisiones es nula. Y aquí, pues, podía haber, digamos, lo que es un fartlek en el campo de fútbol. Ya nos vamos poco a poco acercándonos a lo que es el aspecto específico. Tenemos ya tareas dirigidas en las que la naturaleza y la organización de la carga se asemeja a la competición. Ya tenemos elementos coordinativos con alguna toma de decisión inespecífica y aquí podría ser, digamos, un circuito donde haya elementos con balón, saltos, fuerzas, carreras. Pasamos a lo que son tareas más especiales, que ya es muy parecida se va acercando a lo que es la competición, pues digamos una posesión 6 contra 6, una posesión 4 contra 4 más 3. Y por último las tareas competitivas, que ya
intervienen elementos más tácticos, digamos un 8 con porteros que ya sitúan en la demarcación habitual y ya les introduces con algún aspecto táctico que quieres conseguir. ¿Vale? Aquí vemos lo que es, digamos, que hemos visto el entrenamiento coadyuvante con sus control de patrones de movimiento, desde empujes y tracciones hemos visto, saltos y aterrizajes, de estabilidad, con cambios de ritmo, con aceleraciones y deceleraciones, con cambio de dirección, con lanzamientos, reacciones, con rotaciones. Las tareas vemos que van desde generales hasta genéricas hasta competitivas y lo que es el entrenamiento optimizador, que digamos que la fuerza específica o competitiva para el fútbol, en la cual intervienen estos 4 bloques: desplazamientos, saltos, golpeos y lucha. De desplazamiento. Se le da mucha importancia, ¿por qué? Al trabajo preventivo, ¿por qué? Porque durante lo que es el partido de entrenamientos hay gran variedad de desplazamientos y combinaciones, delante, atrás, con diferentes cambios de dirección. Normalmente son cambios de dirección inesperados o acíclicos más que lo que es carrera lineal. Suelen ser en carreras que van hasta más o menos 15-20 metros, con gran cantidad de aceleraciones y deceleraciones a alta intensidad. Está muy relacionado con la fuerza explosiva y las deceleraciones son, digamos, son contracciones excéntricas, que es muy determinante en fútbol, y al final el fútbol normalmente es un deporte decelerativo más que acelerativo. Y aquí tenemos pues, diferentes ejemplos de tareas para la fuerza de desplazamiento, pues, en grupos, carrera de relevos con diferentes carreras con cambio de giro y dirección. Aquí tenemos otros tipos de ejercicios con saltos de buceo y aterrizaje y salida por un lado u otro. eh, Competición con relevos con cambios de dirección en diferentes picas, aceleración, frenada y cambio de dirección, 2 jugadores en la disputa, salir a una u otra. Aquí más para fuerza de desplazamiento, pues es 1 contra 1, defender la portería. Aquí situaciones de cambio de dirección por un lado o por otro, en base al balón o al seguimiento de los compañeros. Aquí tenemos también otro tipo de ejercicios desde salto y salida, pasos laterales resistidos, cambio de dirección, bueno, diferentes tipos de ejercicios que podemos intentar para lo que es la fuerza de desplazamiento normalmente, que le podemos meter en lo que es la activación o en el calentamiento. Para la fuerza de golpeo, pues digamos una acción motriz que es muy determinante en fútbol, que normalmente según estudios dicen que puede haber unos 35.000 pases al año, una velocidad de 30 metros por segundo, que equivale a una serie de fuerzas solo con una pierna. Al final, muchos golpeos no requieren grandes aplicaciones de fuerza, pero sí cuando tú remates a portería, cuando hay un pase en largo, y el factor coordinativo es muy importante. Y también está muy relacionado con lo que es la fuerza explosiva. Para la fuerza de golpeo, pues hacemos un 3 contra 3 con tres apoyos en las que hay en doble área que haya mucho golpeo. No va solo destinado a lo que es la fuerza de golpeo, pero sí que es un ejercicio en lo que hay muchos golpeos. Este es uno muy parecido, pero con 4 contra 4 con comodines fuera, en los cuales a gol se van cambiando. Pasamos a lo que es la fuerza de salto, digamos que son acciones que se suelen dar normalmente según la demarcación 7, 8, 6 por partido. Poco a poco hay una tendencia más de saltos debido a las disputas aéreas en el juego directo y en las acciones a balón parado. Provocan un gran impacto en lo que es el sistema músculo-esquelético debido a la agresividad. También tiene relación directa con la fuerza explosiva y aquí pues bueno, vemos una acción combinada en la cual hay un balón del entrenador, hay una disputa aérea para la fuerza de salto y golpeo. Si la gana el atacante, ataca aquí con 3 compañeros, si la gana el defensor, pues atacan al otro lado con una acción combinada, ¿vale? Primero hay una disputa, gana uno u otro y vamos a un lado a otro para finalizar, y a la vez los demás compañeros hacen un trabajo de salto,
con salida, una frecuencia en vallas. Bueno, pues diferentes tipos de acciones que le quieras meter para lo que es trabajo de fuerza de salto unido a otro tipo de manifestaciones. La fuerza de lucha, que cada vez se dan más en el juego debido al alto ritmo de juego, reducción de espacios y también las acciones a balón parado. Es importante un nivel alto de fuerza máxima y explosiva con contracciones isométricas en el trabajo. Y al final, lo que hablamos del trabajo de gimnasio, que a muchos futbolistas no les gusta, pero que a día de hoy es muy importante la construcción muscular del deportista, pues para afrontar este tipo de demandas. Y aquí un ejercicio de fuerza de lucha, que vas a un cuadrado, otro cuadrado, hay una disputa y hay una finalización, ¿vale? Y aquí, pues bueno, metemos un circuito también de resistencia a la fuerza explosiva con diferentes acciones de disputa, lucha, salto y al final hay una acción combinada de finalización, ¿vale? Vemos aquí un circuito de lo que es fuerza resistencia con diferentes acciones de golpeos, saltos, desplazamientos. ¿Eh? Hace que tira aquí, viene aquí a carrera, a recibir pase, deja de cara, hay una pura banda, vuelve a hacer. Va todo enlazado con. ¿Vale? Es otro ejercicio de fuerza explosiva en 1 contra 1 en la que vas sumando jugadores hasta 5 contra 5. Hay disputas, luchas, aceleraciones de dirección, golpeos, dados, dados, ¿vale? No, dados, ahí dice aquí, hacen un 4 contra 3 en superioridad. Al final se juntan un 5 contra 5, ¿vale? Partiendo de 1 contra 1 y 5 contra 5. Luego a la siguiente serie, los que han salido los primeros cambian. Bueno, acabando ya este primer bloque de lo que es la fuerza en fútbol, ¿tenemos alguna pregunta, Claudio, por ahí? No, por el momento no. Dejamos el espacio. Si quieres, continúa y te interrumpo si hay alguna otra. Perfecto. Bueno, pues una vez que hemos visto ya lo que es la fuerza en fútbol y cómo trabajamos nosotros en base a los diferentes bloques que tenemos, pasamos a lo que es el fútbol
en el espacio reducido y el diseño de tareas, ¿vale? Bueno, tenemos una introducción que, bueno, que la idea es, bueno, pues conseguir jugadores inteligentes que, digamos, que sean capaces de interpretar lo que es la lógica del juego. En base a la lógica del juego, pues claro, nuestra metodología y nuestro modelo de entrenamiento tiene que ser motivante y atractivo, para que, digamos, aglutine a todas esas estructuras, que estén presentes en la competición. Claro, el juego siempre está supeditado a la resolución de problemas en base al objetivo buscado, ¿vale? Entonces, nuestra metodología está basada en lo que es el aprendizaje significativo, ¿vale? Que el futbolista busque el porqué y encuentre esa solución al problema que está surgiendo. Entonces, no podemos caer en el error de, digamos, realizar una tarea o dominar una tarea por el simple hecho de la repetición, ¿eh? Sin entender lo que el juego realmente demanda, ¿vale? Es importante también, como he dicho, estimular la comprensión de los ejercicios en base a lo que buscamos, y también, claro, el nivel de exigencia de los ejercicios dependerá un poco del nivel futbolístico de los jugadores con los que trabajamos para adaptarlos, al futbolista a ese nivel. Entonces, ¿qué factores hay que tener en cuenta? Pues bueno, el fútbol ya sabemos que es un deporte de cooperación-oposición, donde normalmente se dan una serie de interacciones, pues, que determinan lo que es la acción y condicionan el juego. Se juega en un espacio limitado de 105 por 68, que hay una serie de reglas establecidas, pues que restringen un poco la participación de los futbolistas y la libertad. Hay una serie de variables que van a ser, pues por ejemplo, la relación con los compañeros y oposición, con los rivales. El balón siempre debe estar presente en la mayoría de los ejercicios. ¿Por qué? Porque la lógica interna del juego dice que esto se juega con un balón. Entonces, cuando atacas o defiendes, ya varía la situación. El espacio y el tiempo también hay que modificarlos en función de las necesidades del ejercicio y de los comportamientos de los jugadores. Y las reglas del juego también, en base a lo que yo quiera conseguir, pues hay que meter diferentes tipos de modificaciones. Entonces, hablamos de espacios reducidos, sí o no, y cómo los trabajamos, ¿vale? ¿Qué ventajas tenemos? Pues bueno, pues hay más participación de jugadores, más repetición, aspecto condicional demostrado, hay diferentes tipos de esfuerzos que se demandan. ¿Qué beneficios tiene? Pues bueno, hay un ritmo de juego, sobre todo en metros minuto, hay una gran motivación, entrenamos lo que es la velocidad esférica en fútbol, resolver situaciones rápidas, realizar los gestos más rápidos, pasar y correr, y muchas veces con más calidad. ¿eh? Bueno, vemos también el trabajo al consumo máximo de oxígeno, que está a nivel de lactato, en visión periférica. Importante también, hay que tener en cuenta las adaptaciones condicionales y tácticas. ¿Por qué? No podemos caer siempre en decir, trabajamos siempre en espacios reducidos, trabajamos en espacios amplios. No. ¿Por qué? Porque muchas veces, como pone aquí en el ejemplo, no estamos preparados para replicar las demandas condicionales que el fútbol digamos, en este caso nos demanda. Y hablábamos de lo que es el principio, al principio de la charla hablamos del principio de alternancia horizontal, que quiere decir las dinámicas de tensión, duración y velocidad, que hay que saber encajarlas en los que es el microciclo, ¿vale? Para replicar estas demandas, no es lo mismo un día de espacios reducidos, las demandas condicionales que nos aporta, que, que una serie de demandas condicionales de alta intensidad que con los espacios reducidos no conseguimos. Importante también, pues, que todas las tareas sean perceptivo-cognitivas para que influyan en que los mecanismos de decisión de los futbolistas a la hora de resolver esta serie de situaciones. ¿Vale? Como vemos, la toma de decisiones continua a esta serie de soluciones motoras que tenemos
que ofrecer a estos problemas. Entonces, vemos aquí dos acciones. Bueno, normalmente el juego es así, en 40-50 metros, 30-40 metros. Normalmente es lo que se desarrolla ese juego, porque si no, al final, si tú juegas en más metros, ya se generan espacios por dentro. Entonces, ¿qué modificación podemos hacer de las variables para conseguir según qué condiciones? Pues bueno, si tú modificas el espacio, si lo amplías, pues hay mayor número de desplazamientos, o si tú lo reduces, pues incrementan las situaciones de uno contra uno, un ritmo de juego un poquito más alto, hay mayor poseedor presión sobre el poseedor de balón, al igual que con los jugadores, si tú aumentas los jugadores, pues hay más más presión sobre el poseedor, hay incremento de situaciones uno contra uno. En las porterías también hay más aprovechamiento. Si la aumentas, hay más aprovechamiento del espacio. Si limitan los toques, pues hay mucha más movilidad de los ataques sin balón, hay circulación mucho más rápida. Bueno, hay diferentes tipos de variables que se pueden modificar, desde espacio, jugadores, porterías, balón y resultado. Y según lo que quieras conseguir, pues aumentas o reduces para el objetivo táctico, sobre todo. Cristian, tenemos Sí, acá dos preguntas. sí. Le voy a dar espacio a Daniel Lemus para que pueda hacer su pregunta. Voy a dejar que pueda decirla él mismo. Daniel, fíjate si puedes utilizar el micrófono para que hagas la pregunta. Hola. Ok, parece que todavía vamos a esperar a ver si contesta. Y la otra pregunta es de Gustavo. A ver, un Déjame, segundito, Claudio, lo puedo leer yo aquí también la pregunta. sí. Eh, bueno, él no lo hace. Gustavo sí. Aló, aló, aló. Hola, Ah, buenas. hola Daniel, Sí, ¿qué sí. tal? Sí, Daniel, adelante. eh, yo quería conocer en todos estos ejercicios, dónde entra la parte o si la parte de usted tiene que ver o corresponde con la parte emocional del jugador. Lo ¿Te, ref- decía porque siempre te refieres al trabajo de fuerza o al trabajo de espacios reducidos? Perdón. espacios reducidos. Espacios reducidos, sí. Dime. ¿Dónde influye Sí, la emoción del jugador, el aspecto emocional? es correcto. Pero ¿en base a qué? Ok, no tanto es que me equivoqué en cuanto al cuestionamiento en espacio reducido, sino en forma general, ¿dónde entra lo emocional eh, del jugador para mantener el equilibrio de la acción? O sea, mantenerse, porque a veces vemos todo este tipo de entrenamiento, al final cuando están ya en lo real, en el cuadro, o equipos que se caen. Correcto, porque no están goleando, porque no salen la jugada. Entonces, ¿dónde entra lo emocional en el jugador para que tenga ese ritmo de juego siempre activo? Esa es la pregunta. No sé si... Eh, Durante el entrenamiento, el aspecto emocional lo tienen que mantener alto tanto los jugadores como el cuerpo técnico, ¿vale? Si tú en el entrenamiento, el entrenador está activo, o el preparador físico o el segundo entrenador, el que dirija la tarea, me da igual, seguramente el aspecto emocional de los jugadores será alto, ¿vale? Y la intensidad será alta. En cambio, si tú preparas una tarea y el entrenador está mirando para el otro lado, el preparador físico no está atento y demás, entonces ahí el aspecto emocional ya es más bajo. ¿eh? Entonces, la presencia o la ausencia, en este caso del entrenador, hace que eso sea muy variable. ¿m? En ese caso. Luego que me dices que hay equipos que se caen o no se caen. Bueno, eso es una opinión un poco ya más amplia y más variable. ¿Por qué se caen? Influyen muchas cosas más que el aspecto físico. Influye desde el aspecto
del juego, influye el resultado, influyen muchos factores, la clasificación, influye el objetivo, que hacen que, digamos, se caiga o no se caiga el equipo. O en este caso el jugador. O no podemos obviar también lo que es, digamos, el jugador en sí, que es la raíz. El jugador con sus problemas, en este caso, si tiene hijos o no, si tiene problemas familiares, si ha dormido bien, si ha estado por la noche tomando o no tomando, bueno, ahí es la raíz del problema. Entonces es lo que tenemos que atacar. ¿Mm? No sé si te he contestado. ¿Sí? ¿Se oye, Claudio? Sí, sí. Déjame ver, ¿Mm? creo que no tiene si quieres pasamos, déjame ver a Daniel que lo tenía acá. Ajá. Que me dice también Gustavo que esa transferencia de la fuerza a los juegos reducidos y tareas con oposición es lo que se conoce como entrenamiento optimizador que se hace en campo de juego. Así es. Pero claro, el optimizador, Gustavo, puede ir desde tareas no analíticas, pero en las que influyen menos jugadores, ¿vale? Hasta tareas más integradas. Ya has visto que he puesto desde tareas de fuerza explosiva, ¿eh? Con su vector vertical o horizontal, o también tareas de tácticas en las que incluyen pues posesiones o formas jugadas o un doble área en aspectos reducidos. ¿Mm? ¿Vale? Perfecto. ¿Seguimos? Sí, podemos Ah, seguir. ¿se ve bien ahora? Sí. Sí, Vale. sí. ¿Cómo aumentamos o disminuimos la dificultad de una tarea de entrenamiento? Pues bueno, aquí hay una serie de variables. Y dices, bueno, en un 7 contra 7 en un espacio determinado, ¿vale? Si para que haya menos dificultad, pues ampliamos un poquito el espacio, ¿eh? Y si hay, para que haya más dificultad, pues reducimos el espacio. Pero siempre teniendo muy presente el tema del aspecto táctico y condicional que queramos conseguir. Claro, no es lo mismo meter en un espacio de 20 por 20, metes a 18 jugadores, entonces no vas a conseguir lo que te propongas, por mucho que reduzcas el espacio, ¿vale? Luego la variable del número de jugadores, pues si quieres más dificultad, pues que haya más atacantes que defensores o algún comodín más. El número de toques con toque libre o 1 o 2 toques. Según cuántas porterías podamos meter, hay más dificultad o menos dificultad. Hay una serie de espacios prohibidos o hay una serie de acciones tácticas o técnicas previas, pues pared antes de gol o remate sin control. Hay una serie de variables que te hacen dificultar un poquito lo que es la tarea de entrenamiento en base a lo que quieras conseguir. También, ¿cómo aumentamos la intensidad de una tarea de entrenamiento? Pues en base a las variables que hemos tenido antes, el espacio. Y si el espacio es mayor, pues normalmente la intensidad será menor, o si el espacio es menor, pues seguramente aumente más la intensidad, en base al tiempo, aumentándolo o reduciéndolo, en base al número de jugadores. Si hay menos densidad de jugadores, hay menos intensidad. Si hay más densidad, quizá haya más intensidad. Pues bueno, ahí tenemos una serie de variables: espacio, tiempo, jugadores, dinámica de la competición. Esto hace mucho también la dinámica. Si es favorable, pues la intensidad baja, o si es desfavorable, pues normalmente haya más intensidad para ganar o conseguir el objetivo. Hay dos aspectos fundamentales o dos conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta siempre a la hora de plantear los ejercicios, ¿vale? En este caso de aspectos reducidos. Y uno es la superioridad, ¿vale? La superioridad, normalmente, ¿cómo la controlamos? Pues bueno, el tanto por ciento de superioridad, nosotros tenemos en cuenta jugadores comodines, lo dividimos entre jugadores atacantes más los comodines, y ahí te sale pues el tanto por ciento de superioridad. Por ejemplo, en una posesión de un 4 contra 4 más 3, que normalmente nosotros hacemos mucho, pues vemos que hay 3 jugadores comodines, lo divides entre 4 atacantes más 3 comodines y te da una superioridad del 42%.
En este que normalmente también hacemos una posesión de 8 contra 2 más 2 comodines, que tenemos aquí pues, 2 jugadores comodines, en el cual 8 atacantes más 2 comodines te da una superioridad del 20%. ¿Por qué hay que tener esto en cuenta? Porque claro, si tú en un ejercicio pones mucha superioridad, ya lo vas alejando de lo que es la realidad competitiva y las demandas condicionales varían, al igual de lo que también el trabajo táctico. ¿Vale? Y el otro concepto importante es el de densidad. ¿Cómo lo tenemos en cuenta? Pues la densidad es los metros cuadrados dividido para el número de jugadores, ¿vale? Entonces aquí vemos una posesión 6 contra 6, 6 contra 3, perdón, que normalmente nosotros realizamos, 20 metros cuadrados por 10 metros cuadrados, que te da más o menos a 22 metros cuadrados por jugador, ¿vale? ¿Y esto a dónde te lleva? ¿Vale? Pues según unos estudios de Julen Castellano y Casamichana, la orientación de las tareas en base a los metros cuadrados por jugador y al número de jugadores te hace llevar que las tareas sean neuromusculares, orientadas un poquito más a la fuerza, con sus aceleraciones y los cambios de dirección, o vayan más encaminadas a lo que es la recuperación-activación, o vayan más encaminadas a lo que es la resistencia, con frecuencia cardíaca, o vayan más encaminadas a lo que es la trabajo de velocidad. Entonces aquí vemos, vale, 22 metros cuadrados por jugador, aquí vemos menos de 50 metros cuadrados por jugador, hay 9 jugadores, aquí entre 8 y 9 jugadores, pues este va destinado un poquito a lo que es la recuperación o activación, ¿vale? Una serie de espacios que nosotros manejamos en base al número de jugadores que pongamos. Si hay un 2 contra 2, pues en este espacio, 3 contra 3, 5 contra 5, que lo tenemos en cuenta. Pues sí, muchas veces lo tenemos en cuenta, pero bueno, si, según el entrenador, si quiere conseguir uno u otro objetivo y hay que cerrar o ampliar un poquito el espacio, pues bueno, también se tiene en cuenta. Esto es un espacio más estandarizado y a partir de ahí ya ampliamos o reducimos en base a lo que se quiera conseguir, ¿vale? Vamos ahora con un ejemplo de progresión de ejercicios y vemos las demandas condicionales que ellos van a tener. Bueno, empezamos con una posesión de balón que es un 7 contra 7 en un espacio normal, de 45 por 40, ¿vale? En la que solo haya movilidad de pelota, conseguir X número de pases para gol, ya está. Pocos condicionantes tácticos. Luego seguimos en la misma sesión con una posesión de balón, que además, digamos, también tarea de principios, en la cual podemos jugar con un esquema 3-3-1, en la que haya líneas horizontales y solo se pueda jugar en 3 zonas, pero si robas, pues puedes ir a otra zona para hacer más amplio el campo, por ejemplo. Tenemos otra variante, que es lo mismo, el mismo espacio, pero con líneas verticales, jugamos también con el esquema 3-3-1, ¿vale? Y lo mismo para recuperar la pelota y llevas al otro lado para hacer más amplio el campo y llevar de un lado a otro con cambio de orientación. Y en el último, para que veamos la diferencia, hay un 7 contra 7 en el mismo espacio, pero con porteros y portería, ¿vale? Entonces, ¿qué variables y nociones tácticas se pueden tener en cuenta? Pues, por ejemplo, si hay una modificación del tiempo, pues tienes 30 segundos para robar y 30 mínimo de mantenimiento, ¿vale? Y aquí, pues, ¿qué necesitas en las orientaciones metodológicas o tácticas? ¿Qué necesitas? Pues buenas líneas de pase, movilidad de jugadores sin balón, búsqueda del lado rival, sacar el balón de la zona. Puede haber una modificación también de relación con el balón, pues variar el número de toques y jugar a toque y medio, ¿vale? Y para ello, pues ¿qué necesitas? Pues mucha movilidad de jugadores sin balón, percepción antes de recibir el balón, buena orientación corporal, organización defensiva para presionar en el momento de que ellos a lo mejor se queden sin toques o de mayor incomodidad ofensiva. Puede también otra modificación de relación con el balón en base a jugar hacia adelante previo a jugar de cara, ¿vale? Y hay otra serie de orientaciones metodológicas, pues línea de pases, a movilidad, reorientación defensiva, tras ese juego de cara. Y también puede haber una modificación de la relación
en la interacción, que puede haber cambios de orientación, llevar de una zona a otra, si somos capaces de sacar de una zona y llevar a otra zona y ahí se consigue un punto. Pues bueno, hay una serie de variables y nociones tácticas que podemos ir modificando y que te modifican un poquito la tarea, ¿vale? Y vemos dos tareas. En esta primera tarea es un 4 contra 4 más 4, en la posesión de balón, el número de pases hay gol, y aquí hay una posesión con dos equipos y hay porterías pequeñas en centro. Las posesiones es condicionantes, diferentes condicionantes de buscar. Aquí hay movilidad, búsqueda de líneas de pase, aquí diferentes tipos de asociaciones, juego dentro para llevar fuera, darle amplitud. Aquí vemos un poquito la diferencia de variables que nos da un ejercicio y otro ejercicio, ¿vale? Bueno, variables relativas. Aquí vemos una sesión que fue preventivo, cualidades específicas, unos rondos, una posesión, que es el cuadrado verde, y el fútbol 6 contra 6, ¿vale? Dentro de las variables relativas vemos que fútbol 6 contra 6 en distancia relativa, en metros por minuto, fue lo que más nos dio. En Playas por minuto también nos dio más porque ahí metes portería. En High Speed Running, en alta intensidad, también por minuto también nos da unos valores altos. En aceleraciones y deceleraciones lo mismo. Y aquí vemos por jugador, en la misma sesión, vemos que las variables de aceleración y deceleración en los espacios de fútbol 6 contra 6 son mucho más elevadas que en cualquier otra. La posesión 9 contra 7 también está muy parecida, ¿vale? Y aquí vemos, en otra sesión, vemos este azul es posesión 6 contra 6 más 2 y aquí fútbol 6 contra 6 con dos porteros. Entonces vemos en lo que es la distancia total, donde vemos aquí en el azul, que es la posesión 6 contra 6, más dos comodines, la distancia total de todos los jugadores es mucho más amplia que en lo que es el fútbol 6 contra 6. ¿Veis? ¿Por qué es eso? Ahora en las conclusiones lo veremos. En lo que es aceleraciones y deceleraciones, vemos en la posesión, veis, hay mucha más aceleraciones, mucho más en la posesión que lo que es el fútbol 6 contra 6. Aquí vemos posesión 6 contra 6, vemos, es más amplia el ritmo de juego, la distancia relativa. Aquí tenemos en las High Speed Running, también es más alta en el fútbol 6 contra 6. Sprint Distance es también más alto en el 6 contra 6. ¿Y esto por qué? Bueno, vemos aquí un estudio que hicieron a través de demandas metabólicas y mecánicas durante diferentes partidos en espacios reducidos con futbolistas de élite. Bueno, dentro de las conclusiones nos habla de que la distancia, sprint distance, alta intensidad, la velocidad máxima y aceleraciones y deceleraciones máximas aumentaron con el tamaño del campo, ¿vale? Y las aceleraciones y deceleraciones moderadas y los cambios de velocidad, a medida que disminuye el campo, pues también aumentan. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que, de los espacios reducidos, dice, la presencia de porterías, ¿vale? Los objetivos de X pases, gol, o porterías pequeñas, o el defender un lugar, además, hace que las variables de rendimiento sean modificadas. ¿Por qué? Porque conforme nos acercamos al juego en sí, las modificaciones en las demandas condicionales varían. ¿Por qué? Por ejemplo, una posición en la que haya 6 contra 6, en la que haya diferentes tipos de movimientos, no es lo mismo que defender una portería. Entonces ya te va modificando esas variables de rendimiento. Hay más tendencia de aceleraciones y deceleraciones a diferentes tipos de espacios
en los partidos reducidos sin portería, ¿debido a qué? Pues al carácter multidireccional, nadie hace un juego más posicional, y también la falta de direccionalidad de los movimientos. Normalmente, cuando tú pones dos porterías, en un espacio 6 contra 6 con dos porterías, normalmente los movimientos siempre van hacia la portería. En cambio, si tú no pones porterías, es una posesión normal con solo mantenimiento, pues hay diferentes tipos de movimiento y hace que se modifiquen esas variables. Importante también que los espacios reducidos te impiden alcanzar altas velocidades de desplazamiento, sprint distance. ¿Por qué? Porque al final no te da ese espacio como para aumentar ese tipo de demandas. Lo mismo, a las variables de alta intensidad, al igual que lo que es la carga, que el player load, fueron más altas en los juegos con porterías que en los juegos de posesión. ¿Por qué? Porque el defender una portería y el que no te hagan gol o hacer tu gol hace que la alta intensidad y la carga sea mucho más elevada. Y pasamos a lo que son ya las conclusiones generales, ¿vale? Importante, utilizar la fuerza como base de transferencia a la velocidad y a la potencia. O sea que a partir de ejercicios de fuerza tenemos que ir transformándolos en ejercicios de velocidad y ejercicios de potencia que son demandantes de lo que es fútbol. Importante que hay que exponer a los jugadores a escenarios críticos de máxima exigencia. Y estos escenarios críticos son acciones de velocidad y acciones de metros, minutos, que va relacionado con el ritmo alto de juego. Hay que planificar y periodizar correctamente el microciclo acorde a los espacios y a las demandas que nos requiere la competición. ¿Por qué? No hay que caer siempre en el problema de trabajar en espacios reducidos o siempre en espacios amplios. Espacios reducidos te da una demanda, espacios amplios otra demanda. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú trabajas siempre o en espacios reducidos o en espacios amplios, te limita a realizar acciones que son demandantes, en este caso, de aceleraciones o alta intensidad. Entonces, para eso, el principio de alternancia horizontal es nuestra base. Importante, pues eso, el correcto diseño de las tareas de entrenamiento en espacios grandes o en espacios pequeños para estas demandas, y también pues utilizar las herramientas de monitorización de jugadores para controlar la carga de entrenamiento. Sin este control de carga de entrenamiento no sé las demandas que a mí me está ofreciendo los diferentes tipos de ejercicios y no sé cómo voy a gestionar los posteriores entrenamientos. Para eso es muy importante la monitorización de los jugadores. Y por último, pues bueno, os voy a dejar una serie de preguntas para la reflexión. Pues planteamos tareas que repliquen las acciones reales de juego. ¿El perfil condicional y táctico de nuestros futbolistas está acorde con el modelo de juego que queremos implantar? ¿Tenemos futbolistas para jugar a lo que queremos implantar? ¿Estoy respetando la densidad de jugadores que el espacio me exige? No es lo mismo jugar en 4 contra 4 en salida de balón, en 4 contra 4 en un espacio amplio que en un espacio pequeño. Entonces, estoy respetando esa densidad. Y por último, ¿qué demandas, tanto locomotrices o locomotoras y metabólicas, nos exige nuestro modelo de juego y cómo las quiero conseguir? ¿Vale? Entonces, si hay alguna serie de preguntas, Claudio, os dejo aquí también mis enlaces a una página web que mantengo, mi Twitter, mi correo electrónico, por si hay una serie de preguntas. Y aquí hay una serie de fuentes de aprendizaje y de inspiración en las que yo me baso pues, para mi entrenamiento, y las que he ido leyendo e influyéndome durante mi formación deportiva. Entonces, si hay una serie de preguntas, Claudio, estoy a disposición. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Abrimos el espacio de preguntas. Agradecemos cualquiera que tenga alguna un interrogante sobre esta charla, puede hacerlo ahora. Solo como comentario, Cristian, muy interesante el tema de los espacios reducidos. Pensaría uno que solamente por
por hacer un espacio reducido ya está buscando un objetivo específico, pero todo depende también del espacio que utilice. Entonces, creo que ha Claro, sido muy fructífero y con mucha muy buena todo, información de- para... todo depende del número de jugadores, como he dicho, de la densidad, de la superioridad, de las variables que quieras conseguir y modificar, ¿eh? Entonces, en base a eso, pues hay que tener en cuenta esa serie de variables. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, dejamos el espacio abierto para preguntas si alguno tiene alguna de ellas. Ahí veo que Gustavo tiene una que pone, ¿qué estímulo recomiendas para compensar ese déficit de sprint distance y con qué frecuencia y o alternancia? Bueno, ya sabes tú, Gustavo, que normalmente nosotros tenemos el perfil de rendimiento de los futbolistas, ¿vale? Tanto en este caso, de selección como de clubs, ¿vale? Entonces, el perfil de rendimiento de estos futbolistas no es de una semana, sino que nosotros vamos gestionando y controlando diferentes tipos de partido, ¿vale? En partidos en los que has ganado, en partidos que tienes que ir con el resultado desfavorable y tienes que ir a ganar, o en partidos muy fáciles, y entonces metes todos esos partidos y te sale un perfil de rendimiento que igual te dice que el futbolista corre 10.000 metros de media durante el partido, hace 200 aceleraciones y deceleraciones, hace 300 metros a alta intensidad, eh, eh, en base a las variables que tú quieras controlar, ¿vale? Entonces, ese sprint distance, normalmente durante la semana de entrenamiento en un microciclo competitivo, según los estudios dicen que las demandas de partido hay que replicarlas durante la semana multiplicadas por 2 o incluso por 3 alguna variable. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esto? Que si tú en un partido corres 10.000 metros, tú durante la semana de entrenamientos en un microciclo competitivo tipo, pues normalmente multiplicas por 2 y una vez llegas a 3. Por ejemplo, tú durante la semana pues correrás alrededor de 20 o 30.000 metros, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en lo que es distancia total no es un indicador de fatiga. ¿Qué pasa con el sprint distance? Si tú en un partido corres 300 metros y durante la semana haces que los jugadores tengan una demanda lo multiplicas por 3 y haces 1.200 o 1.500 metros a alta intensidad, pues vas a llegar al partido con un nivel de fatiga alto, ¿vale? Entonces hay que ver cuál es el perfil de rendimiento de ese futbolista y en base a eso gestionar esa carga, no pasarte demasiado de lo que los futbolistas realizan en el partido. Normalmente hay gente y estudios que dicen que normalmente hay que tener un 10 o un 15% más en las demandas de alta intensidad durante la semana. ¿Mm? Juan Fernando dice, ¿qué pasa cuando una defensa de un equipo se cierra? ¿Cómo abrir esos espacios mediante pases reducidos o utilizar... ¿Qué pasa cuando una defensa de un equipo se cierra? ¿Cómo abrir esos espacios mediante pases reducidos o utilizar espacios filtrados? A ver, cuando ahí ya influyen más aspectos tácticos en la cual los futbolistas de fuera tendrían que abrir y estirar el campo lo más posible para abrir la defensa y entonces ahí sí que se generarían espacios entre la línea defensiva y digamos o la línea de pivotes para que según el esquema de juego que tú utilices, pues los futbolistas que jueguen en, digamos, posiciones interiores pueden aprovechar este tipo de espacios, pero para eso los futbolistas de fuera extremos tienen que abrir el equipo y el punta estirarlo para que esos espacios se abran. Si en una defensa está muy cerrada y tú tienes al equipo muy cerrado, pues al final los espacios no se van a abrir. Al final tendrías que abusar todo el rato de centro lateral. No sé si hay alguna pregunta más que tengan por ahí. Si no, bueno, la charla va a estar grabada. Os he dejado el mail ahí para que me podáis hacer cualquier tipo de preguntas o dudas que hayáis tenido. ¿Mm?
Perfecto, perfecto. Bueno, agradecerles nuevamente a todos. Esperamos volverlos a ver en otra actividad que realice la federación de este tipo. Y bueno, gracias Cristian por el tiempo, por la excelente charla que nos ha dado el día de hoy. Les agradecemos nuevamente la asistencia y nos estaremos viendo más adelante. Muchas gracias a todos. Vale, saludos. Saludos, Cristian.